testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Qué precioso es exponerse voluntariamente a la palabra de Dios, determinarse a aprender la palabra de Dios, permitirle a Él que forje en nosotros lo que Él quiere, su carácter, que Él ponga en nosotros su sentir, que Él ponga en nosotros su propia persona y que nosotros seamos consumidos por la palabra de Dios. Es precioso que lo hagamos, ¿no les parece? Si es tan precioso para usted, le quiero invitar a que incline su cabeza y que cierre sus ojos y me acompañe en oración. Ruegue en este momento al Señor no solo que hable a su corazón, que hable a su mente, sino también pídele al Señor que ponga su palabra en los labios del predicador a fin de que sea Él quien esté hablándonos. Señor, esta iglesia necesita de ti, es urgida por tu presencia, por tu obra poderosa en medio de nosotros. Necesitamos en estos últimos días, en estos últimos tiempos, que tú vengas, oh Señor, a restaurarnos, a corregirnos, a exhortarnos, a alentarnos. Que tú vengas, Señor, con tu palabra a hacer lo que solo tu palabra puede hacer, y es por ella dar vida a los que escuchan. Señor, queremos pedir que abran nuestra mente para comprender y nuestro corazón para abrazar lo que estamos comprendiendo. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Haz esa obra preciosa con la cual tú haces crecer, con la cual tú haces purificar a tu propia iglesia. Guíanos, Señor, de verdad. Impide que yo pueda utilizar esta oportunidad para sembrar pensamientos míos en la mente y corazón de las personas, Señor, que van a escuchar, porque nada de eso es útil. Que sea simplemente un vehículo mi voz, que sea mi mente simplemente un receptor, Señor, de lo que hay en tu mente, y que se pueda exponer verdaderamente tu palabra, para que así nos edifiquemos y tú seas en todo siempre glorificado. Te lo pedimos en la comunión del Espíritu Santo y para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Bendito el Señor. La semana pasada tuvimos la oportunidad de poder meditar un poco en la Escritura en relación con la disciplina eclesiástica. Estuvimos meditando un poco acerca de qué se trata, por qué se justifica, cómo Dios ha establecido la disciplina para corrección, para exhortación, para purificación, y que todo se deriva de la santidad de Dios a la cual nosotros hemos sido también llamados. Hoy el título de mi predicación, como consecutivo a la disciplina eclesiástica, es: el amor de Dios es la base para la disciplina. Uno de los efectos más dañinos del pecado en el hombre es la distorsión de la realidad. La imagen que nosotros tenemos, la impresión que nosotros nos construimos acerca de la verdad, es impulsada directamente por Satanás en el infierno para que nosotros seamos engañados. De tal manera que distorsionamos la verdad, distorsionamos la realidad, la percepción que tenemos de la realidad y por supuesto también nuestro sentir en relación con lo que nos rodea. Evidentemente, se generan sentimientos en nosotros respecto a la verdad que son dañinos, que son destructivos, entendimientos que son erróneos y que van contrario a los designios de Dios a la hora de percibir la verdad, a la hora de percibir la realidad. Lo triste de esto es que venimos al Señor y muchas veces dentro de la iglesia se mantienen preceptos, conceptos y sentimientos distorsionados en relación con la verdad, en relación con las Escrituras, en relación con la realidad.
Es por ello que muchas veces cuando se habla en la iglesia acerca de la disciplina, empiezan a surgir sentimientos y empiezan a surgir argumentos en contra de que se practique esta ordenanza. Abundan dentro de la iglesia un montón de argumentos humanos en contra de aplicar la disciplina eclesiástica. Por ejemplo, algunos argumentan que ahora estamos en la gracia, ya no tenemos que andarnos sujetando a la ley ni a los preceptos del Señor. Otros argumentan distinto. Otros dicen, no, es que si empezamos a sujetar nuestras vidas a lo que dice la palabra de Dios, eso es legalismo. Y si aplicamos disciplina en la iglesia, eso es legalismo y eso es fariseísmo. Otros pretenden justificar hasta con versículos bíblicos diciendo, mire, es que no se puede aplicar la disciplina en la iglesia porque no debemos de juzgarnos unos a los otros. Evidentemente sacando un texto fuera de su contexto. Pero yendo más allá y más a profundidad al corazón, dejando los argumentos, que son todos estos argumentos que distorsionan la realidad, surgen sentimientos. A algunos no les gusta la disciplina porque se sienten mal, se enojan, se disgustan, reclaman contra el que les está llamando la atención. Algunos se justifican diciendo, es que yo soy un ser humano y todos los seres humanos pecan, como que este argumento fuese la autorización para vivir en pecado. Amados hermanos, todo esto nos muestra que nuestra forma de observar lo que Dios ha creado, lo que Dios ha establecido, como es la disciplina y sobre todo la disciplina eclesiástica, lo que nosotros vemos es que tenemos una distorsión, una visión mundana que distorsiona el mandamiento. La determinación de este mensaje en esta mañana es poder describirles cómo el amor de Dios se ve tan hermosamente puesto en práctica cuando se aplica la disciplina eclesiástica. Mi propósito además es confirmarles en el llamado que el Señor nos está haciendo a la iglesia a purificarnos, a santificarnos. El mandato de ser santos. Mi intención conlleva el hecho de que sigamos siendo cada día más uno solo, todos nosotros. Preservar la unidad. Y el Señor nos conceda el arrepentimiento por la falta de obediencia a este mandamiento y la fortaleza para cumplir tal como Él lo ha dicho. Creo que todos saben el texto en el que estamos. Así que vayamos allá. El Señor, son sus palabras. Y dice de la siguiente manera: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Para aquel que no lo sabía, Mateo 18:15. Estamos en este versículo, comenzamos la semana anterior. Hoy vamos a continuar y es probable que la semana siguiente todavía estemos en el mismo versículo. Reitero, ¿por qué? Porque estamos viviendo una época de la iglesia donde nos hemos alejado tanto de este mandato que el Señor nos hace, que se requiere que rompamos la dureza del corazón para acercarnos otra vez y poder tener sumisión ante este mandamiento. Fíjese cómo lo dice el Señor, está en imperativo, empezando, claro está, con una condicional. Dice, si tu hermano peca,
Ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Es un mandato que se debe de realizar cuando el hermano peca. Pregunto, ¿ocurre eso de vez en cuando? Ocurre continuamente. De tal manera que este mandamiento tiene que practicarse constantemente, continuamente. No voy a regresar, solo voy a mencionar que esto deriva del carácter santo de Dios al que nosotros también somos llamados. La disciplina se ejerce porque Dios quiere preservar la santidad en nosotros. Pero como hay que siempre tratar las cosas en su contexto, en su ambiente, vamos a ver en primera instancia la ocasión del texto. ¿Por qué Jesús, o en qué condiciones Jesús dice, y si tu hermano peca, ve tú y repréndele estando solos? Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿En qué ambiente, en qué temática es que el Señor dice esto? Bueno, la ocasión del texto es el amor de Dios que se ve en primera instancia como base de entrada al reino. Versos 3 y 4, vamos allá. Capítulo 18, versos 3 y 4. Luego vamos a leer el 11 y luego vamos a leer el 14. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor está hablando acerca de la entrada al reino de los cielos, y lo cual solo puede ocurrir con la base o sobre la base del amor de Dios. Al punto de que la condición para el hombre es estar completamente humillado para poder entrar al reino de los cielos. Nunca dependiendo de absolutamente nada de sí mismo, sino dependiendo de la gracia de Dios para entrar al reino de los cielos. Dependiendo del amor de Dios para entrar al reino de los cielos. Dependiendo de la extensión de la gracia infinita de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Por eso habla de humillarse. Porque no es nada que hagas, no es nada que hayas hecho, no es nada que vayas a hacer, no es nada que hayas logrado, sino que simplemente la gracia de Dios en la cual como un niño se descansa para poder entrar al reino de los cielos. Y el verso 11 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a los perdidos, a los pecadores, a los transgresores, a los malvados, a los desviados. A esos vino a salvar el Señor. Y vea lo que nos dice el verso 14, justo anterior al 15. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Qué gran amor del Señor, ¿no le parece? No importa dónde estaban, Él fue a buscarlos y salvarlos. Y es su voluntad que no se pierdan. Concebimos aquí el amor del Señor. Traspasó los cielos, violentó la metafísica, y el Dios eterno, todopoderoso, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre. Para que estando en la condición de hombre se humillara a sí mismo, fuera hasta la muerte y muerte de cruz, a fin de pagar por nuestros pecados, luego resucitar y volver a emprender el camino de entrada al reino otra vez, pero esta vez para llevar consigo a todos los suyos. Alzados, oh puertas eternas, porque el Rey de Gloria entrará.
este contexto nos invita a nosotros a entender el cuidado y el cariño que Dios tiene por cada uno de los creyentes. Es grande, ¿sabía? Los llama pequeñitos. No sé qué edad tenga usted, no sé qué tan maduro tenga usted, pero yo calculo que de pronto usted no se concibe tan pequeñito, no se concibe tan bebé. Sin embargo, Dios a todos los ve como sus bebés, como sus niños, sus pequeñitos. Él los cuida y los protege, los abraza, les acompaña, está con ellos. Él se encarga de estar con ellos desde la concepción y hasta el día en que los recibe en su gloria, para permanecer junto con Él la eternidad. Es un amor tremendo el de Dios, el que usa para venir a salvar pecadores. Esa gracia vertida del amor de Dios es un amor que no había conocido la humanidad nunca antes. Por eso el apóstol, otra vez el apóstol del amor, en 1 de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor os ha dado el Padre. No es un amor de los seres humanos, no es un amor como el nuestro, no. Mirad qué clase de amor. Incluso el texto original todavía es más profundo y dice: mirad qué tipo de amor, qué fuente tiene o qué proveniencia tiene este amor, que no es nada humano, que no es nada del mundo. Es un amor superior, es un amor divino, es un amor nunca antes visto, por el cual somos llamados hijos de Dios. No sé si entiendes. Pero para que seas llamado hijo de Dios, tuviste que haber sido depositario de un amor como el que no hay en ninguna otra parte, de un amor eterno, de un amor que hace lo que sea necesario por venir y alcanzar al que se había perdido. Por cierto, el que se había perdido por sí mismo, por su propio pecado, por su propia maldad. ¿Y qué viene a hacer el Señor? Viene a remediar esa maldad, viene a corregir ese pecado, viene a pagar por ello, para rescatarlos y restaurarlos a su santidad. No dejemos de observar el incomparable amor de Dios que hemos recibido. Por ello, todos los que estamos en Cristo somos llamados a vivir de manera santa. Nuestro llamado es a ser santos. Y el listón es bien alto, porque la comparación es ser santos. Es decir, para los hijos de Dios hay reglas. Para los que están en el reino, se ajustan a las leyes del reino. Veamos la primera de ellas. La primera de las reglas, ¿sabes cuál es? Que tienes que mantener una disciplina personal. Tienes que buscar la santidad por ti mismo. Tienes que disciplinarte por ti mismo. Tienes que corregirte por ti mismo. Versos 7 al 9. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Verso 8. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, disciplínate. Córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Es gráfico el Señor. Verso siguiente. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, otra vez, disciplina. Arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo los 2 ser echado en el fuego del infierno. Esto es disciplina personal. Esto es estar continuamente purificándose, dejar el pecado, encontrando las fuentes, los focos de pecado en la vida y estarlos sacando de nosotros continuamente.
Jesús fue altamente gráfico aquí al establecer el estándar de santidad para el creyente. Santidad que debe de buscar al costo que sea. Así el costo sea renunciar a todo lo material, a los amigos, a la familia, al trabajo, a cualquier tipo de influencia. Porque el Señor quiere un pueblo santo. Esta es la regla de la vida cristiana, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que entendamos, si somos ciudadanos del reino, estamos obligados a estarnos disciplinando, a estar dejando el pecado a un lado, a estarlo sacando, a luchar contra el pecado continuamente. Nos toca hacerlo, buscar la santidad. Pero no se queda ahí. La segunda regla del reino de los cielos es la disciplina mutua. De la disciplina personal, ahora pasa a la disciplina mutua. Vamos a ver si han escuchado este verso. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Se da cuenta? El Señor establece que parte de la disciplina que Él va a ejercer sobre nosotros ya no solamente es a nivel personal, sino ahora Él va a utilizar a los hermanos para que ejerzan como herramientas en sus manos y traigan disciplina a nuestra vida. Por cierto, que nosotros llevemos disciplina también a la vida de los otros hermanos. ¿Se da cuenta? El Señor va subiendo escalones: disciplina personal, disciplina mutua. Este es un nivel superior de perfeccionamiento y está dispuesto para que tenga lugar entre creyentes. ¿Se fija? Si tu hermano, esta disciplina se aplica entre hermanos, entre creyentes, quienes pertenecen a la misma familia, quienes pertenecen al mismo reino. Esta es una verdad fundamental para el accionar de la iglesia. Si somos columna y baluarte de la verdad, debemos vivir todos esa verdad. Así que todos debemos disciplinarnos para ser verdaderamente columna y baluarte de la verdad. Y hay una tercera regla: el nivel superior. Ya vimos que el primer nivel es la disciplina personal y está en el texto. El segundo nivel es la disciplina mutua. Y hay un tercer nivel, cuando ya ingresa la iglesia en pleno. Esta es la disciplina eclesial. Versos 16 y 17 que estaremos viendo con posterioridad. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En palabras más nuestras, sea para ti alguien fuera de la familia, excomunión, sácalo de comunión. Este es el tercer y más alto nivel que encontramos en la tierra para disciplinarnos. La iglesia tomando la determinación con autoridad de Cristo para excluir a alguien de la comunión, así como la iglesia toma la decisión inicialmente para recibir a alguien dentro de la membresía de la iglesia. Aclaro, no es la iglesia la que hace miembros, no es la iglesia la que excluye miembros. Es la iglesia la que reconoce que alguien es uno de sus miembros, y es la iglesia la que reconoce que alguien no es uno de sus miembros, con autoridad de Cristo. Luego veremos que el Señor dice: y lo que atares y desatares,
es porque ya en los cielos así fue determinado. Esta es la tercera regla, el punto más alto, la etapa más difícil de confrontación a un pecador que no quiere arrepentirse de su pecado y que está contaminando a la iglesia, porque no quiere vivir en santidad, porque está en pecado, porque se le ha llamado la atención 1 y 2 veces, y ahora hay que presentarlo a la iglesia para que entre todos en la iglesia ejerzamos presión a fin de provocar el arrepentimiento. Pero si no está ahí, este es un perverso, esta es una persona que no puede seguir teniendo comunión, este es un impenitente, este hay que excluirlo. Cristo delegó a la iglesia para hacer esto. Es una orden que la iglesia tiene que cumplir. Y me temo que nos hemos quedado muchísimo, muy largo de lo que nos corresponde. La iglesia tiene la autoridad para reconocer quiénes son suyos y quiénes no lo son. El ejercicio de la disciplina está diseñado para purificación de la iglesia y separación de los que no son. Así es como veremos entonces a la iglesia pura y sin mancha que el Señor desea ver en nosotros. Es interesante, no sé si tomaron nota, pero el Señor, antes de hablar de estos niveles de disciplina, da una pequeña parábola. Veamos el verso 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Ese hermano que, si tu hermano peca, ese hermano que pecó es una oveja que se ha descarriado. Y el Señor anhela ir por esa oveja. Es su deseo ir por su oveja, por aquella por la que Él murió en la cruz del Calvario. Y Él nos invita como iglesia para que nosotros seamos sus brazos, su voz aquí en la tierra, y que podamos participar en la búsqueda de la oveja. Cuando nosotros ejercemos la disciplina mutua, lo que estamos haciendo no es otra cosa más que colaborando con el dueño de las ovejas que quiere ir por su oveja descarriada. ¿Qué no ves que eso es un ejercicio de amor? ¿Qué no ves que eso es un ejercicio de grande misericordia? ¿Cuáles son los efectos de la disciplina mutua en la iglesia? Mi segundo punto. Cuando nosotros confrontamos a los hermanos, cuando somos confrontados por los hermanos, se dan algunos efectos que voy a pasar a profundizar. Primero que nada, el primer efecto, claro está, es corregir lo que el pecado ha dañado entre los hermanos. ¿O qué acaso nos gusta permanecer en pecado? Con los daños que el pecado produce. ¿No es precisamente de eso que nos vino a salvar el Señor? Allá en Lucas capítulo 2 dice: y Él vendrá, hablando de Jesucristo antes de nacer, vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Casi oímos el eco de Pablo diciendo: y los que han sido salvos de sus pecados, ¿cómo van a permanecer todavía en Él? Es claro que el objetivo es mantener la santidad. El salmista lo comprendió en el Salmo 93:5, dice: tus testimonios son fidedignos, la ley de Jehová es perfecta. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Dios. La santidad conviene a la casa de Dios, no el pecado.
Aquí nosotros debemos de proponernos entender que Dios no tolera el pecado. Por ende, ni usted ni yo debemos tampoco de tolerar el pecado. Y somos llamados a disciplina. El lugar más cercano al cielo al que todos nosotros queremos ir es la iglesia. Queremos ir a aquel lugar donde mora la justicia, donde reina la paz y donde ya no hay pecado. ¿Sabe qué? Nosotros somos la sucursal, la embajada del cielo. Aquí tiene que morar la justicia, la paz y la celo tolerancia al pecado. Para eso hemos sido llamados. Claro, la carne no le gusta, por eso el Señor deja el mandamiento. La reunión del pueblo del Señor está diseñada para que observe siempre la santidad. Cuando entramos acá, no venimos buscando precisamente la santidad del Señor. No nos reunimos precisamente para alabar y glorificar la santidad de Dios. Eso tiene que verse también en nuestras vidas. La revelación del Señor es que el pecado afecta de manera terrible al hombre, deforma en el hombre cada vez más la imagen de Cristo, provoca además conflictos entre los hermanos y desacredita el testimonio de la iglesia. Hay una necesidad urgente en la iglesia, y esta es corregir con la palabra todos los efectos del pecado. A eso hemos sido llamados. No nos reunimos aquí para escuchar una declamación de alguien que habla muy bonito. Nos reunimos aquí para ser corregidos por la palabra de Dios, para ser transformados, para observar a Cristo en su palabra y ser transformados en Él. De tal manera que tenemos que llevar a la práctica la fórmula única que Dios dejó para que nosotros, entre nosotros, nos estemos continuamente corrigiendo. Lucas capítulo 17 y verso 3 y 4 dice: tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. ¿Cómo va a entender la gente allá afuera el evangelio de Jesucristo que le perdona de su pecado si nosotros aquí a lo interno no estamos corrigiendo y perdonando el pecado? Tiene que ser una comunidad que denuncia y perdona el pecado, que denuncia y perdona el pecado, que denuncia y perdona el pecado. Ese amor entre nosotros, perdonándonos continuamente, es lo que nos acredita para que el testimonio hacia afuera del evangelio sea creíble. Palabras de Cristo. Amaos los unos a los otros, perdonaos las faltas unos a otros, manténganse unidos unos con otros para que el mundo crea que yo he sido enviado. Nosotros somos la imagen de Cristo al mundo. El mundo va a leer el evangelio en nuestras vidas. Santiago capítulo 5 versos 19 y 20: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador de su error, de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. A esto hemos sido llamados, a estar llamando a pecadores al arrepentimiento, no solo a incrédulos, a pecadores al arrepentimiento. La corrección acompañada del perdón es la norma que debe seguir la iglesia para alcanzar el propósito de mostrar a Cristo al mundo. La corrección del pecado y el perdón de las ofensas
Es con lo que la iglesia va limpiándose de la contaminación, a la vez que los creyentes van creciendo en intimidad con el Señor y entre nosotros. Se resuelven de esa manera todos los conflictos, reina la paz, se hace justicia, somos la sucursal del cielo. Incluso este ejercicio amoroso del perdón unos con otros es la más clara evidencia, el mejor ejemplo del perdón amoroso que el Señor tuvo por nosotros pecadores. Amén. ¿Ya mencionaron? Amén. ¿Y qué es el evangelio sino un padre ofendido por un pecador, y este padre ofendido perdonando y enviando a su hijo para morir por el pecado de ese ofensor? A partir de eso, amémonos y perdonémonos nosotros. Denunciemos el pecado y perdonemos las ofensas. ¿Qué otro resultado, qué otro efecto encontramos en la disciplina mutua? Mire, cuando nos disciplinamos mutuamente, restauramos al hermano que ha pecado. La confrontación del pecado implica la búsqueda de la restauración de aquello que ha sido roto por ese pecado. ¿Y qué fue lo que se rompió? La relación de ese hermano con Dios. ¿Se quebrantó? Se rompió esa intimidad. El hermano ha pecado. ¿Qué acaso no tienes amor para ir y restaurarle, para que él pueda tener nuevamente su comunión con Dios como debe ser? Es tan urgente que nosotros como hermanos nos concedamos el amor que viene del Padre Celestial, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que se lo concedamos también a los demás hermanos, porque ya ha sido derramado en nuestros corazones. Es tan urgente, es tan necesario, que el mismo escritor de Hebreos dice: por favor, tengan mucho cuidado y no dejen de congregarse. Considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día aquel ya se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. El escritor de Hebreos dice con toda claridad: no se dejen de congregar, permanezcan juntos, estimúlense al amor, a las buenas obras y exhórtense, porque ya se acerca el gran día, ya el Señor está por venir. La Biblia está plagada de formas, mandamientos, ordenanzas, maneras de que apliquemos la disciplina mutua, que pongamos en práctica el amor restaurador que nosotros recibimos cuando fuimos restaurados a nuestra relación con Dios. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta. Pablo parece que hubiese leído a Jesús. Vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Restauremos. Entiendas, el pecado daña, y daña grandemente, no solo a la persona que ha pecado, sino a nosotros como cuerpo de Cristo. El pecado nos está afectando a todos. El pecado suyo no es solamente para usted. No solamente le afecta a usted, no solamente le daña a usted, nos daña a todos nosotros. Daña el testimonio cristiano. Por amor del Señor, por ese amor que Él ha entregado en nosotros, disciplinémonos mutuamente, corrijámonos, exhortémonos, restaurémonos. Llevemos adelante lo que el Señor ha ordenado en Mateo 18:15. ¿Cuál es el objetivo? El Señor dice: si te escucha, has ganado a tu hermano.
El objetivo es ganar al hermano. Cuando confrontamos, cuando exhortamos, cuando disciplinamos, el objetivo es ganar al hermano. Ganamos los dos. No solo gana el hermano, ganamos los dos. Gana la iglesia, gana el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es otro efecto de establecer este procedimiento? El efecto es que haya un procedimiento por el cual se corrija la iglesia y se purifique del pecado. No es que lo haga como usted quiera. No es que usted observe el pecado en los demás y haga conforme usted crea. El Señor establece un único procedimiento. Claro, estamos hablando de pecados privados. La otra semana hablaremos de pecados públicos, pero mire, la finalidad es que haya un proceso privado para corregir y restaurar, para mantener la privacidad de lo ocurrido y poder restablecer, y no andar regando el problema entre los demás para afectar la honra del hermano, para destruir la iglesia, para crear chisme y dividir. Tiene que haber un procedimiento, y este es el que el Señor nos ha delegado privadamente. Vamos a solas y corrijamos el pecado. La finalidad privada de la acción de corrección debe de mantenerse. Aquí el texto nos está hablando de un pecado en privado. Fíjate que dice: si tu hermano peca, si te das cuenta, si te enteras, ve y repréndele. Es algo privado, te enteraste tú, te diste cuenta. Jesús nos dicta un único procedimiento para confrontar al hermano que ha pecado, y peor aún si ese pecado fue contra ti mismo. Solo ustedes dos deben de estar allí. Es una relación de hermanos que fue rota por el pecado de uno de ellos que en contra del otro, por la ofensa del uno al otro. Arréglese de inmediato. Pablo estaba muy consciente de que conforme se va practicando, los hermanos comienzan a madurar en la fe, comienzan a ser edificados, comienzan a ser fortalecidos, al punto de que le dice a los romanos en el capítulo 15 y verso 14: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Se fija? Llenos de toda bondad, de todo amor, de toda gracia y misericordia, pero llenos de todo conocimiento, para poder exhortaros unos a otros. Ahí es donde anhelamos llegar. Los elementos juntos de el Espíritu Santo y la palabra actuando para confrontar. Llenos de toda bondad, otorgada por el Espíritu Santo, y de todo conocimiento, otorgado por la palabra. Y aquí vamos entrando un poquito más. Sí, amados hermanos, el otro efecto de aplicar la disciplina mutua es producir madurez, perfección en la iglesia, resguardando la unidad. Entre los beneficios más claros está que nosotros crecemos conforme vamos amonestándonos unos a otros. Vamos madurando en la fe, vamos perfeccionándonos, vamos quitando las manchas y las arrugas, vamos edificándonos en amor, vamos avanzando hacia la norma que el Señor nos ha puesto. Claro, vamos perfeccionando, limpiándonos de todo pecado. ¿No es cierto que eso es lo que se nos dice? Que nos limpiemos de todo pecado y del peso que nos asedia. Esto lo podemos hacer mutuamente. Pablo le dice a los colosenses en 1:28: a él, refiriéndose a Jesús, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Se lo digo de otra manera: usted, para perfeccionarse en Cristo, no solo necesita venir a Cristo, sino necesita ser disciplinado continuamente. Y eso pasa en la mutua edificación. Es necesario.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo, ahora también vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno miembro individual de Él. Sabes, cuando estás corrigiendo al otro, te estás beneficiando automáticamente. Estás corrigiendo tu propio cuerpo. Estás perfeccionando la propia iglesia. Esta unidad en Cristo debemos de preservarla y preservarla en santidad. Tercer punto. ¿Cuáles son los requisitos entonces para aplicar esta disciplina mutua entre nosotros? Primero, entender que el propósito de la disciplina, o hacerlo con el propósito de edificar. El objetivo comunitario de la disciplina está centrado en la mutua edificación. Nosotros no disciplinamos para avergonzar al hermano. No disciplinamos para vengarnos del hermano que nos hizo algo. Disciplinamos para la mutua edificación, crecimiento, desarrollo. No es para destruir al creyente que ha pecado. Es para edificarnos. Tampoco la disciplina es punitiva. No, ya el Señor pagó por todos y cada uno de nuestros pecados, ¿no es cierto? Pocos amén, pero así lo dice la palabra, que Él pagó por todos nuestros pecados. Así que la disciplina en la iglesia no es para ponerle una pena por la culpa de su pecado. No, no se trata de eso. Se trata de que nos purifiquemos. Se trata de que vivamos en santidad. Se trata de que reflejemos a Cristo. Se trata de que utilicemos este medio de gracia antes de que sea la severidad del juicio de Dios, que venga a ser la disciplina y la limpieza entre nosotros. Allá en Apocalipsis capítulo 2 y 3 el Señor le habla a su iglesia. Y fíjense lo que el Señor habla entre otras cosas. El Señor le habló a Éfeso y le reclamó el haber dejado el primer amor y haber dejado de hacer las primeras obras. Ahora estaban haciendo otras obras que eran pecaminosas. Se habían desviado en el camino. Venían bien, corrigiendo y caminando rectamente, pero ya eso hace tiempo que había quedado de lado. No ejercieron disciplina, no ejercieron reprensión, se fueron por un desvío y allí iban. A la iglesia en Esmirna les amonestó por mantener a los blasfemos dentro de la comunión de la iglesia. En vez de exhortarles, en vez de reprenderles, en vez de expulsarlos, ahí estaban con ellos. A los de Pérgamo les reclamó por mantener dentro de ellos a los que tienen falsas doctrinas, haciendo tropezar a los hijos de Israel, promoviendo la idolatría y la inmoralidad. A los de Tiatira les exhortó a expulsar a los que promueven la sensualidad y la idolatría, pues todavía estaba entre ellos. A los de Sardis les dice que solo unos pocos dentro de ellos, solo unos pocos se habían mantenido con vestiduras blancas en santidad, solo unos pocos. A los de la iglesia en la Odisea se les reprendió por no estar firmes en la fe, sino que vacilantes, fríos y calientes. ¿Y qué les dice el Señor? A estos los amenazó diciéndoles: ya vengo con reprensión y con disciplina. ¿Entiendes lo que el Señor dice a la iglesia? Segundo, la disciplina debe de ejercerse en toda humildad. Decíamos la semana pasada, de igual a igual, no de superior a inferior, es de igual a igual. Es una disposición interior de humildad, no es amonestar de forma incorrecta, es amonestar de manera incorrecta con el sentir correcto. Es mostrar el carácter de Cristo y sentir celo por la santidad para aplicar la reprensión.
Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? Amonestándonos unos a otros. Al que es sorprendido en una falta, restaurándole. ¿Cómo que así se cumple la ley de Cristo? ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿No vino acaso a restaurarnos a nosotros? ¿No vino acaso a purificarnos, santificarnos y liberarnos de todo pecado? Así cumplimos la ley de Cristo. Es altamente instructivo que Pablo diga, así se cumple la ley de Cristo. El evangelio mismo es restauración, plena restauración del pecador que ha violentado la ley de Dios. La corrección y la disciplina es parte de lo que hacemos en Cristo, es para la gloria de Cristo y es lo que mejor modela a Cristo. Tercero, debe de hacerse la disciplina firmemente arraigados en la palabra. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Pablo le dijo a los romanos, están llenos de toda bondad y de todo el conocimiento, porque entonces así ustedes se pueden amonestar unos a otros. Se lo voy a dejar bien claro, con autoridad del pastor de la iglesia. Es prohibido que usted amoneste, exhorte o corrija a un hermano según sus creencias, según sus deseos, según la forma que a usted más le gusta. Nada de eso tiene lugar. Hay que amonestar conforme la palabra de Dios. Se tiene que corregir conforme a la palabra de Dios. Por eso hay que evaluar. No es lo mismo que un hermano haya pecado a que un hermano haya hecho algo que a mí no me gusta. Yo no soy el determinante de la verdad. Yo no soy el determinante de la justicia o de la santidad. Es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? La disciplina bíblica está estricta y únicamente determinada por la palabra de Dios, por sus mandamientos. Es la puesta en práctica de la doctrina bíblica. Si decimos que creemos, entonces actuamos conforme creemos. Por eso es importante que escuchemos todos el llamado, no solamente a disciplinarnos, sino a estudiar en profundidad la Escritura para saber qué es lo que el Señor dice y poder participar en la santificación de unos junto con otros. No se trata de imponer nuestras creencias personales sobre los demás. A veces tenemos convicciones personales que no tienen nada que ver con las convicciones bíblicas. Entonces no se trata de imponer esas convicciones personales, es las convicciones de la palabra. Es aplicar el justo punto de la Escritura a la conducta del otro hermano. Para restaurar, para traer comunión, para traer edificación. Y finalmente, con esto voy terminando. Debe ejercerse la disciplina en el amor recibido de Dios. En el amor recibido de Dios. No en el amor que usted humanamente tiene por el hermano. No. Es en el amor recibido de Dios. Mirad cuál tipo de amor, qué fuente de amor nos ha dado el Padre, por el cual llegamos a ser llamados hijos de Dios. Es en el amor de Dios
no en el amor humano. Ese es el elemento esencial por el cual el Señor tomó la drástica medida de venir a corregir nuestro pecado en la persona de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese mismo elemento tiene que estar presente en nuestra corrección, en nuestra restauración. Fue el amor del Padre lo que hizo que viniera la restauración a nuestras vidas. Es ese amor que nosotros recibimos el que debemos de dar a los demás, destruyendo todo argumento inicial, toda distorsión que el pecado ha puesto. Debemos de entender que la disciplina en la iglesia es el ejercicio del amor a los hermanos. Un amor que solamente puede ejercerse cuando se ha recibido el amor de Dios. Y esto no es otra cosa que el cumplimiento del mayor de todos los mandamientos: amar al Señor y a los demás como a nosotros mismos. No se debe de agregar ninguna porción, pero sí quisiera agregar una aplicación. Creo que le busco. Amarás al Señor tu Dios, que es todo santidad, y amarás a tu prójimo buscando su santidad como lo buscas para ti mismo. ¿Vieron la aplicación? De eso se trata la disciplina. No crea usted que es feo, no crea usted que es un fariseísmo ni que es un legalismo. No crea usted que es porque ahora estamos en la gracia de Cristo, es que ahora ya entonces no aplica disciplina. Todo lo contrario. Estamos en el Dios de amor, que nos entregó su amor para que amemos a los demás como Él lo hizo. ¿Y cómo hizo Él con su hermano? ¿Sabe qué hizo? Él vino y murió por los pecados de su hermano y lo está santificando. Ámelo igual. Ese tipo de amor es el que se tiene que ejercer. Por cierto, hablando del tipo de amor, vamos a entender cómo es en 1 Corintios capítulo 13 versos, voy a leer del 5 al 7. Dice el Señor que el amor del creyente, el que recibió de Dios, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal que ha recibido, no se goza de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor que nos tiene que llevar a nosotros a disciplinarnos mutuamente. Vemos un maravilloso ejemplo de disciplina con resultados para la gloria de Dios en 2 Corintios capítulo 2 versos del 6 al 8. En el contexto hay un hermano que había pecado y se le llamó la atención y lo hizo toda la iglesia. Y el hermano se arrepintió. Y el hermano se restauró. Y el hermano entró en plena comunión con el Señor Jesucristo otra vez. Pero ¿sabe qué había pasado con la iglesia? Se había olvidado del hermano y sobre todo del amor al hermano. Y no lo querían recibir. Y no querían darle la bienvenida. Y no querían restaurarle entre ellos. Entonces Pablo les dice: es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que afirméis vuestro amor hacia él. Qué hermoso terminar un proceso de restauración. ¿Sabe cómo? Afirmando el amor que tenemos por ese hermano que había pecado, pero que confesó su pecado delante del Señor, se arrepintió y fue restaurado. El Señor dijo de otra manera. El Señor dijo que por aquella oveja que él había encontrado, que se le había extraviado, él tenía más gozo que por las 99 que no necesitaron disciplina. ¿Entendemos cómo es el amor de Dios? ¿Entendemos cuál debe ser la base para que nosotros apliquemos la disciplina entre nosotros? No se crea eso de que es que yo no le llamo la atención al hermano porque es que yo lo amo tanto. Falso. Usted no lo ama. Si lo ama,
ayúdele, restáurelo, ejerza disciplina, corríjalo, amonéstelo, exhórtelo. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Dios, al que recibe por hijo, lo disciplina. Así ama a Dios, así debemos amar nosotros. Espero que usted de ahora en adelante tome la determinación por ver las cosas, por ver la realidad de las cosas como Dios la ha presentado. Deje de buscar excusas. Deje de dejarle eso al pastor o a los líderes. Participe en la búsqueda de santidad entre nosotros. Es un gozo delante del Señor cuando esas cosas están ocurriendo permanente y continuamente. Vamos a inclinar el rostro y cerrar nuestros ojos por unos momentos. El proceso de confrontación para disciplinarnos no es más que el trato del Padre Celestial para con sus hijos por medio de sus hijos. No se trata de legalismo, no se trata de santurronería, no se trata de inferioridad. Es un asunto de ejercer el mandamiento de amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor, cuánto hemos fallado, cuánto se ha permitido de pecado que ha dañado la relación de cada uno en particular contigo, y que ha dañado la relación entre hermanos, y que ha dañado el testimonio de la iglesia, y que ha ofendido la honra del Santísimo Dios Todopoderoso. Somos culpables, Señor. Nos has reprendido. Que tu disciplina halle lugar en nuestro corazón. Que seamos revestidos, oh Señor, del arrepentimiento que proviene de ti y de la fe para hacer conforme tú nos has hablado. No está en nosotros, Señor, sino solamente someternos a que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a cumplir con este mandamiento. Señor, que cuando veamos a alguno pecar, vayamos y le reprendamos estando solos. Y quieras tú que ganemos al hermano cuando hay arrepentimiento, cuando hay perdón. Que seamos, Señor, un verdadero testimonio tuyo como iglesia. Llévanos allí. Es una larga jornada y requerirá romper muchos de nuestros pensamientos y argumentos, pero que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo, sin importar, oh Dios, lo que pueda venir, porque siempre que se te obedece, tú corres con las consecuencias. A ti el honor y la gloria. Oramos, Cristo, en tu nombre.